quiero invitar al presidente Nayib Bukele a hacer la siguiente reflexión. Pero eso del control, pues va a tener miedo aquel que anda y que nada le gusta. Debo de ser claro que es bien difícil avanzar en una sociedad, que si cambian la ministra de Educación, que por qué la cambian. Que si pusieron una señora que tiene cara militar, que por qué pusieron a la señora. Como es ya habitual en nuestro país, la situación se ha salido completamente de control y en este video te comento qué es lo que está pasando, detalles que no te puedes perder, así que ponte cómodo y agarra la bebida de tu preferencia. Te recuerdo, es muy importante desde ya dejarnos ese poderoso like, suscribirte y por supuesto que sí, activar todas y cada una de las notificaciones, además de compartir este video para que llegue a decenas de miles como lo estamos consiguiendo. Gracias, por supuesto que sí, a cada uno de ustedes. Gracias nuevamente. Dicho esto, vamos a colocar la pantallita y vamos directamente a los detalles porque hay bastantes detalles que presentarles. Lo primero, amigos míos, es que un revuelo se ha desatado desde el 12 de agosto de este año. Y es que resulta que Radio YSUK y otros medios de comunicación como Diario El Mundo, Red Informativa Arpas y por supuesto que sí, elsalvador.com daban a conocer que se había creado la nueva Secretaría de Valores. Sí, que el gobierno de El Salvador, comandado por el presidente Nayib Bukele, el 29 de julio habría dado, o mejor dicho, la orden, había enviado al diario oficial la publicación de la nueva Secretaría de Valores. Por supuesto que sí, esto causó tremendo revuelo, pero lo que más ha causado revuelo es que algunos han asegurado que el que va a comandar el timón de esta Secretaría no es nada más y nada menos que el mero macizo del tabernáculo bíblico bautista, Toby Jr., sí, Toby, el nuevo mero macizo de una entidad del gobierno. Pues bueno, ante esto, él ya dijo, ey, ¿qué es lo que está pasando? Te lo explico un poquito más, pero también no perdió la oportunidad de darle ahí a los opositores al gobierno de Bukele por oponerse a todo. Te lo muestro. ¿Qué debe de cuidar la iglesia? No mezclar temas políticos. En ningún sentido. Le mostraba fuera de cámara a un caballero que ha publicado, adivinen a quién le van a dar la secretaría. Tiene una página de Facebook, dice a fulano y tal, en este caso se refiere a su servidor. Fíjense que no es nuestra función. No nos han propuesto, no nos han llamado, no es nuestra función, ni tampoco sería nuestra función. Nosotros tenemos otro legado, otra misión, otra visión, que es estar en el lugar donde Dios nos plantó. Pero eso del control, pues va a tener miedo aquel que anda, que nada le gusta. Debo de ser claro, y que es bien difícil avanzar en una sociedad, que si cambian la ministra de Educación, que por qué la cambian. Que si pusieron una señora que tiene cara militar, que por qué pusieron a la señora. Nada le gusta. O sea, yo solo les digo de todo corazón, dejen trabajar, hagan la parte que le corresponde, en lugar de estarse quejando por las inundaciones, que sí sucedieron, que el gobierno no controla la lluvia, deje de botar basura en la calle, recoja las bolsas de agua que se traga cuando sale del microbús. Esa es la clave para poder vivir en paz. Bueno, ahí está. Toby Jr. afirma de que no va a dirigir ninguna secretaría, mucho menos la de valores. ¿Qué debe de cuidar la iglesia? Pero eso sí, asegura que la iglesia no debe de meterse en temas políticos, pero les da un par de cachetadas, un par de cuchufletas a los opositores que cuestionan y critican absolutamente todo. Pues bueno, sobre esto, fíjense que Antonieta Martínez, una de nuestras seguidores, por cierto, en X, publicaban: soy cristiana y respeto a los pastores como me mandó la palabra, pero también debo discernir y exponer cuando la voz pastoral se acerca al servilismo político. El pastor Toby Jr. ha dicho que la iglesia no debe ser usada por políticos, pero sus recientes declaraciones parecen ser más un respaldo al poder que una predicación independiente. En la práctica, muchas de sus palabras parecen ser un respaldo al poder político que una defensa clara del evangelio. Cuando desde el púlpito se alaban ministros o se presentan políticas como bendición de Dios, el riesgo es grande. Se convierte el pastor en vocero moral del más del gobierno, no en vocero de la verdad. Bueno, y aquí continúa la señorita o señora Antonieta Martínez. Desconozco si señorita o señora, pero bueno, ella expone acá su descontento ante lo dicho y expuesto por el pastor del Tabernáculo Bíblico Bautista, Toby Jr., el cual parece ser que comulga con algunas, o si no muchas, de las medidas impulsadas por el gobierno de Bukele. Y es que sí, así como hay pastores que se oponen de forma abierta, clara y definida, hay otros que también pues apoyan, ¿ya? Y bueno, aquí algunos aseveran que Toby Jr. podría ser uno de ellos. Mientras tanto, fíjense que Ricardo Navarro del Cesta le invita a Nayib Bukele a reflexionar. Y no. Le dice: presidente Bukele, reflexione sobre esto. ¿El qué? Mira, te lo muestro, que te lo diga él.
Yo quiero invitar al presidente Nayib Bukele a hacer la siguiente reflexión. Hace poco hubo una tormenta que ocasionó graves inundaciones en las partes bajas de la ciudad. Presidente, el clima está cambiando. Yo le puedo garantizar a usted con toda certeza que la situación climática se va a poner mucho peor en un futuro cercano, por todas las emisiones de gases de efecto invernadero que ocasiona la humanidad, en particular los países industrializados. Pero cuando nosotros destruimos el bosque, nos volvemos más vulnerables a esos comportamientos extremos del clima. En ese contexto, yo le quiero suplicar, no construya el Cifco allá en la finca El Espino. Si usted destruye la finca El Espino, se van a incrementar las inundaciones en las partes bajas de la ciudad. Presidente, construye el Cifco en otra parte. Por ejemplo, ahí donde están haciendo un estadio donde antes estaba la escuela militar. Pídale ayuda al Colegio de Arquitectos o a la Facultad de Arquitectura de las diferentes universidades. Ellos le van a hacer un diseño bueno y bonito que sirva para ambas funciones. Y en ese contexto, presidente, yo le suplico también que por favor detenga toda la deforestación a lo largo y ancho del territorio. Hay un periódico virtual que pasa denunciando a una familia que pasa haciendo eso. Presidente, por favor, actúe y hágalo con urgencia. Bueno, esto se da en el contexto de las lluvias que se han dado recientemente y que han causado en algunos puntos, principalmente en la Tutunichapa, algunos estragos. Entre ellos ya hay damnificados. Se encuentra una señora que vimos el día de ayer. Sobre esto mismo, fíjense que Carlos Alemán, quien pertenece al partido Gana o pertenecía al partido Gana, comenta, ¿saben por qué en Antiguo Cuscatlán casi nunca hay inundaciones por las lluvias? Preguntan, porque el servicio de recolección de basura es diario, no se acumula basura y también se cuenta con personal que barre en las calles y eso evita que las, bueno, me imagino que intentó poner tragantes, aquí dice fragantes, se llenen de basura y etiquetan a la señora Milagro Navas, que es la eterna alcalde de Antiguo Cuscatlán. Bueno, sí, siguen habiendo reacciones sobre eso. También Hugo Lindo dice en 1900, no, dale con Hugo Lindo, Héctor Lindo, que es algo distinto. En 1992 las inundaciones de San Salvador fueron catastróficas. Las autoridades acudieron a ayudar y expresar su solidaridad con la población afectada. El doctor Quiñones Molina recorría las calles a caballo dando órdenes y auxilio. Bueno, aquí no sé si quiere hacer un señalamiento a Bukele, no lo sé, pero sí sabemos que Héctor Lindo es pues una persona que no comulga con las ideas y la forma de gobernar con Nayib Bukele. Eso se sabe tal vez no porque lo haya dicho directamente, aunque probablemente aquí lo desconocemos, sino por las publicaciones que hace constantemente mediante sus redes sociales. Pero ahora, vamos a otro tema. Fíjense que el diario de hoy publicaban reestructuración municipal alejó los servicios de las comunidades. Sí, recuerden que habían 262 municipios en el pasado y actualmente se encuentran solo 44. La intención que se dijo eran reducir la carga presupuestaria porque cada alcaldía era igual a pagarle a un alcalde, pagarle a síndicos, pagarle a secretarias, pagarle a personal para que estuviera laborando en dicha alcaldía. Concejales de diversas alcaldías del país confirman, dice acá el diario de hoy, que la reestructuración municipal que redujo, alejó los servicios municipales de las comunidades y más alarmante aún, las mantiene en el abandono. Bueno, ahí está. Ahora, pasemos a temas internacionales. Este video iba a ser cortito, pero bien interesante. Quiero comentarles que Sandra Ramírez, la senadora de la República de Colombia, Sandra Ramírez comparte una declaración del presidente de Colombia, Gustavo Petro. ¿Por qué me pueden gritar groserías y hasta me las aguanto? Porque mi corazón es limpio, mis manos están limpias, mi conciencia está limpia y me resbala. Ojo, Gustavo Petro sigue asegurando que no tiene nada que ver con estas declaraciones por el tema del asesinato, como ustedes saben, del ex candidato presidencial. Ese que fue asesinado en circunstancias muy extremadamente extrañas. Y también es muy extraño, hay que decirlo, que muchos candidatos presidenciales que se perfilan como potables o como los posibles ganadores son asesinados, pero la mayoría son de derechas. Ya te mostré un gran montón de veces, un candidato en Ecuador, Shinzo Abe en Japón, Robert Fico, Donald Trump, el Jair Bolsonaro y recientemente ese candidato o precandidato, rectificamos, de Colombia. Un montón de candidatos de derechas o considerados de derechas son asesinados de formas bastante particulares en medio de mítines. Si te preguntas por qué Nayib Bukele no es muy ávido a ir a mítines, es porque crear una logística de protección
en medio de un evento como ese, a donde Nayib Bukele tiene enemigos tanto a nivel doméstico como a nivel internacional, es algo extremadamente difícil y peligroso. Ojo a esto, es muy difícil y hasta peligroso, amigos míos. Muy difícil y peligroso. Es súper complejo, es extremadamente complejo. Pero bueno, Petro decía, mis manos están limpias, mi corazón está limpio, mi conciencia está limpia, así que los insultos me resbalan, también compartía Gustavo Petro mediante sus redes sociales. Y lo más reciente y más importante que tenemos recientemente, amigos míos, es que justo este día en los Estados Unidos se va a llevar en lo que he considerado ya el día D. El día de la continuación del conflicto o el día de la eliminación del conflicto. ¿Dónde? Tú ya lo sabes, en Ucrania, del cual, por cierto, no puedo decir nombre porque no me dieron los permisos, pero conozco a una persona que es experta en estas materias, que conoce mucho estas materias, y me dijo algo bien particular recientemente, hace un par de semanas me dijo eso, quizás 15 días. Me dijo, yo sobre la guerra de Ucrania ya no le doy seguimiento. Yo pregunté por qué y la respuesta fue, a mí me parece que eso no es más que una pantomima. No fueron esas palabras las que usó, pero eso es lo que me dio a entender, que eran una farsa, en el sentido de que esto se pudo haber parado hace un montón, pero que hay intereses para continuarla y que los líderes mundiales están sabedores de todo eso, pero que no hacen nada porque van en la misma línea. ¿Ok? O sea que lo que está pasando ahí es como el chinchín. Entiéndeme esto. Es el chinchín para que la gente no se dé cuenta de otras cosas muy importantes. Por ejemplo, ¿cuánto gastabas antes en tu alimentación y cuánto gastas hoy? ¿Cuánto valía una casa antes y cuánto está gastando hoy? Fíjate que voy a hacer un video, creo, sobre algo bien particular que he visto recientemente, y es que en El Salvador se está comenzando a trabajar ya de forma no vertical. Se están comenzando a hacer comunidades, colmenas, como las de Europa. Mira, he visto unos diseños calcados a los de Europa, a donde están los pisos, hay apartamentos, aquí le dicen pisos, los apartamentos de 60 metros, 70 metros, 80 metros, y esos apartamentos tienen jardines en la parte inferior, por supuesto que sí, tiene zonas comunes, jardines, tiene canchas de voleibol, de básquetbol, de fútbol rápido, tiene gimnasios. Aquí algunas comunidades son así. Tienen parques para niños, para que los niños vayan allí a disfrutar cuando son padres de familia. Pero ojo, hay algunos apartamentos que están costando 150,000, amigos. Yo me quedé con la boca abierta. Te soy bien sincero, me quedé con la boca abierta. Pero luego entiendes lo siguiente. El Salvador es un país así, mira. Muchos dicen que es de 21,000 kilómetros cuadrados. Quiero que rectifiques eso si tienes eso en tu mente. Somos de poco más de 20,000 kilómetros cuadrados porque hemos perdido territorio. Recuerden, los bolsones y otras partes la hemos perdido y evidentemente eso nos ha restado a nosotros. Somos un país muy pequeño con una densidad demográfica súper grande y para poder sostenerlo, ¿qué es lo que se hace? Simple y sencillo. Se construye hacia arriba, no hacia los lados como estábamos acostumbrados. Pero es que la cosa ha empeorado porque no se trata de los que viven en El Salvador. Se trata que cientos, miles, decenas de miles, cientos de miles están viajando a El Salvador para vivir ahí. Ya, que viven en Europa, que viven en Estados Unidos o en otras partes del planeta. Eso ha encarecido todo y es por eso que la mayoría de las casas están siendo compradas por gente con mucho poder adquisitivo. Salvadoreños y no salvadoreños. Y algunos, pero también es importante destacar que, hecho, fíjate, esta no es una encuesta así que al pelo, ¿verdad? Al filo. No, es una encuesta que he hecho así por encimilla, a donde me he percatado que a pesar de que el sueldo mínimo en El Salvador es de 350, poco más, poco menos, dependiendo, ¿verdad? El mejor salario mínimo, ¿verdad? La mayoría gana por encima de los 500. O gran parte ganan por encima de los 500 y algunos que ya ganan 1,000, 1,200, ¿ya? Principalmente que ya tienen un tiempito de estar laborando, ¿ok? Así que si trabajan dos, la tienen justita, porque me imaginaría que la cuota que les va a quedar va a ser de 500, 600 mensuales por ese apartamento. Evidentemente gasolina, coche, comida y todo lo demás. Me parece bien interesante, fíjate. Ese condominio que vi se encuentran en San Marcos, por lo que entiendo. En la parte justo ahora no recuerdo qué zona de San Marcos, es en San Salvador, por cierto. Me los mostraron, los vi,
Me parecieron muy interesantes y cuando vi la cifra dije, madre mía, yo me esperaba quizás unos 60.000, 70.000, 80.000 como máximo, 150.000. Dije, jolín, bueno, aquí también están súper caros porque dependiendo el pueblo al cual te vayas, te puede costar un apartamento que tranquilamente 300.000, 250.000 los más baratos. Y eso FPV, no, FPV creo que son unos edificios que crean, que tienen ya unas subvenciones por parte del Estado, por parte del gobierno. No porque, como te digo, te quieres y te compras un chalet, te vas al $500,000 ya en Europa. Pero es que eso es una locura porque hace 10, 12 años en Europa en España se estaban vendiendo los pisos en 110.000, en 120.000 y ya eran carísimos, pero carísimos de París. Pero es que ahora, como te digo, no te encuentras uno menos de 220.000. El que se encuentre uno de 220.000 que corra. Pero así, mira, si no tiene piso, si no tiene un apartamento, que corra, pero que se le abalance, porque no te bajan de 250. Pero claro, es España, donde el sueldo mínimo anda por encima de los 1.100, 1.200. Si trabajan los dos, las hipotecas te quedan 700, va ahí 800, va bastante bien, bastante bien. Aunque tienes que tener un porcentaje altísimo para entrar. Aquí tienes que tener el 20%, bueno, dependiendo la gestoría y el banco, ¿verdad? Te piden, pero aproximadamente, en líneas generales, te piden el 20%. O sea que si son 200.000 o 250.000, tendrías que tener ahí 50.000, solo para el 20%, más lo de la gestoría, más lo de los impuestos y las de 1.000,000 cosas, tienes que tener 70.000, solo para meterte un piso. O sea que es complejo. No crean que también aquí es fácil. Pero bueno, me he ido a otros temas. El punto está que la situación mundial a nivel económico está muy compleja. Y un conflicto como este, amigos míos, se puede parar. Pero como en la antigua Roma se creó un estándar y es el estándar del pan y circo, por eso que de repente ven ustedes que aumenta la tensión en Ucrania y de repente se reduce en base a los intereses. Porque la gente ahora, para que no esté tan pendiente de lo mal que están, tienen que mostrarte otras cosas peores. ¿Qué quieres? ¿Estar mal económicamente y reducir tu economía, reducir tu alimentación, reducir tu ocio o estar en guerra? O que nos gobiernen los rusos o los chinese o los americaníes. No sé. Piénsalo, dice por ahí. Quiero comentarles que mediante mi canal Caos Mundial ya publiqué el primer video. Sí, me había olvidado esto, mira, sí, gracias. Hoy 18 de agosto, hace nada, esto es una noticia de última hora, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha publicado, he parado 6 guerras en 6 meses, una de ellas una posible desastre nuclear y sin embargo tengo que leer y escuchar al Wall Street Journals y a muchos otros que realmente no tienen una pista de todo lo que estoy haciendo mal en Rusia, Ucrania, que es la guerra de Joe Biden. Bueno, aquí Donald Trump siempre dice, esta no es mi guerra, es la de Joe Biden, yo solo estoy intentando parar, que lo dicen, solo estoy aquí para detenerlo, para no procesar, para que no continúe. Aquí dice, está mal la traducción, para que no continúe. Y es que sí, o sea, esta guerra podría continuar y Donald Trump asegura que Vladimir Putin puede continuar con sus objetivos luchando en combate abierto en el frente de batalla. Pero bueno, ahí está. Ya publiqué un video sobre esto, por cierto, porque hoy habrá esa reunión que, como te digo, va a ser el día de la continuación o el día del freno. Ojo, aquí no va a frenar, pero se pueden comenzar a dar los primeros pasos reales y en firme para frenarlo, porque hasta ahora todo lo que se ha visto, amigos míos, no es más que... no podrían ser... Es que no sé qué palabra ocupar para que no se escuche tan feo, pero es una guerra que se pudo parar hace mucho tiempo. Pero hay muchos intereses. Y si ha continuado es porque hay muchísimo detrás para algunos. ¿Quiénes? Bueno, eso ya no te lo podemos decir porque no lo sabemos. Pero ya dejamos esto aquí, Caos Mundial, recuérdalo y hasta la próxima.